después de tantos años, más de 5 años de no ir a Venezuela, desde el 2016, con esos eventos que además me dan mucha felicidad en el corazón, porque, como siempre digo, Venezuela fue el lugar por donde comenzó todo el proceso de expansión del programa de CNN a través de Latinoamérica. El primer gran éxito fue para Venezuela, y mi primer viaje en 2011 a Venezuela fue una gratísima sorpresa de ver una lluvia de afectos y cariño. Y bueno, de ahí entonces esa historia siguió yendo a varias conferencias, eventos, giras con libros, el Miss Venezuela varios años, y por supuesto la Cumbre del Éxito, que fueron 4 años seguidos que fui a Valencia, Venezuela, para 4,000 personas hacer este evento, y realmente fue maravillosa experiencia. Entonces ahora regresar a poder tener una oportunidad de un auditorio en directo es maravilloso. Yo siento que a mí me han ayudado mucho estos espacios de pausas estratégicas, donde uno va a que otro, a través de esa provocación de reflexiones filosóficas, pero al mismo tiempo también prácticas, porque no es una conferencia, es algo que es alrededor de 3 horas en una experiencia sensorial. Vamos a hacer meditaciones guiadas, voy a compartir técnicas donde de manera fácil todos los días yo he logrado salir del ruido exterior y reencontrarme con esa paz interior. Las respuestas están dentro de uno. Sin embargo, si uno no se permite espacios de silencio, espacios de serenidad, muchas veces no la encontramos. ¿Por qué? Porque vivimos en medio del ruido. El ruido crea caos, el ruido crea estrés, el ruido crea desasosiego. Y cuando uno va y hace una pausa y se regala una mañana de sábado para entenderse mejor y poder escuchar ideas que provocan de hasta dónde yo estoy trabajando en mi autoconocimiento, que de verdad es la carrera principal de cualquier ser humano, ¿eh? No es estudiar para abogado y ganarme la vida siendo abogado, no es estudiar para periodista, no, esas son carreras secundarias. Yo digo que la carrera que a todos nosotros nos une y que es nuestra carrera de vida es el autocultivo, el autoconocimiento. Entonces el tema es que nuestra educación siempre ha hecho énfasis hacia afuera, habilidades que te permitan serle útil a la sociedad, cosa que además obviamente es entendible y necesario, porque sin utilidad nosotros no tendríamos propósito, un llamado de cómo le sirvo a la sociedad a través de mis pasiones y mis talentos. Pero es que eso debería estar combinado con una educación que desde momentos muy tempranos de nuestra edad nos enseña a respirar, nos enseña a conocer cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros somos responsables de nuestra salud. Dentro tenemos una farmacia interior que produce drogas endógenas y no necesitamos una pastilla de éxtasis para sentir felicidad, porque el éxtasis lo producimos dentro. Entonces, con todas estas ideas que realmente son milenarias en sabiduría, desde Hipócrates, cuando dijo, por ejemplo, que el alimento es nuestra primera medicina, lo que se nos olvida, porque yo siento que realmente nuestras sociedades han hecho demasiado hincapié en que nuestra satisfacción o nuestros placeres son los que nos van a dar felicidad. Y todos a la larga sabemos que no es así, que es paz interior, que es cultivo de lo que a través del espíritu, de la conciencia, yo puedo hacer y dejar en este mundo. El punto de quiebre siempre ha sido realmente encontrar mayor paz y mayor felicidad. Cuando a los 15 años a mí me tocó ver a mi padre recibir electroshocks y yo verlo después de esos electroshocks totalmente casi inconsciente, como zombie, adormecido, para mí fue un momento, un antes y un después en esa adolescencia que era tórrida, de un adolescente con muy poca autoestima y con muchos fantasmas, ruidos y voces en su mente. Entonces, ese fue el punto de quiebre inicial de yo decir, aquí hay algo que me toca estudiar y que no me están dando en ninguna escuela. Y es entenderme, entender por qué yo veo el mundo de esta manera, entender qué hago con estos que son supuestos elementos de una carga genética que me toca entender, y sobre todo cómo lo puedo transfigurar en que yo no termine siendo un destino de suicidios o esquizofrenia o hospitalizaciones psiquiátricas.
Entonces, ese fue el primer punto de quiebre. Anteriormente a eso, en la niñez, habían preguntas sin respuestas, pero no tenía la habilidad de poder tomar una decisión como tomé a los 15 años de decir, Dios, ayúdame, voy a hacer todo lo posible para yo salvarme y crear un destino extraordinario, espectacular, pero necesito tu ayuda. Y mi fe se multiplicó en ese momento. Yo siempre he creído en Dios y se lo debo a mi abuelita materna que me llevó a la iglesia desde muy temprana edad, siendo un tema que estaba medio prohibido, bastante prohibido en Cuba en esa época. Era mal visto para los jóvenes y los niños nacidos bajo la revolución. Entonces, esa fe, ese salto de fe fue el primer punto de quiebre. Y luego, pues obviamente, al salir de Cuba a los 28 años, entré en contacto con una literatura que yo no había visto antes, es la que llaman literatura de autoayuda. A mí ese género me fascina, porque yo digo, si tú no te ayudas, ¿quién va a poder cambiarte? Si uno se tiene que ayudar a sí mismo con la ayuda de maestros, expertos, beber de muchas fuentes, pero el cambio tiene que nacer, ese interés, esa determinación de autoayudarte. Entonces, realmente yo te diría que fíjate, a los 15 fue el primer punto de quiebre y a los 29, 30, ya estando en Toronto, hubo un momento también de un despertar de conciencia de decir, bueno, pues salí de Cuba, no soy famoso, aquí soy anónimo, soy mesero en un restaurante, en dos, uno dominicano y uno italiano, me toca reinventar mi manera de usar este cerebro y de ver el mundo. Entonces, realmente ahí fue muy interesante el proceso que empezó a ocurrir con maestros como Tony Robbins, Deepak Chopra con sus libros y meditaciones, Louis Hay, Robin Sharma llegó un poquito después, Dr. Bruce Lipton y tantos maestros que yo considero, John Maxwell, mis mentores y mis maestros de vida en esa transformación de Ismael, de estudiarse más a sí mismo. Yo siempre fui un estudioso y un estudiante, la verdad, muy obsesionado con tener la nota más alta. Sin embargo, todo era estudiar hacia afuera. A partir de los 30 años dije, no, lo más importante es estudiarme, estudiar qué pasa dentro de mí, cómo se funciona este cerebro, cómo puedo mejorar mi mente, cómo puedo cambiar creencias maestras que no me empoderan, sino que me limitan. Y me he convertido en un fan de todo esto que tiene que ver con el desarrollo integral del potencial de alto rendimiento de los seres humanos. En el momento en el que tomaste todas las decisiones que tomaste, buenas, malas, regulares, vivías una circunstancia y un nivel de conciencia particular. Entonces aprendí que ir al pasado, a tener resentimientos y a querer cambiar algo del pasado es causa mayor de sufrimiento. Yo bendigo todo lo que en su momento maldije, todas las cosas que en un momento me parecían que no eran las que merecía, pero fueron las que eran. Y hoy cuando miro hacia atrás, digo todo tuvo un para qué en una escala divina de hacerme crecer. Entonces, si todo eso me hizo crecer y no me dejó más débil, no me arrepiento de nada. Llevo más de 5 años en el proceso de aplicar y poner en contexto práctico en mi vida el tema de estos 11 principios del líder bambú. Yo escribí El secreto del bambú, creo que fue en el 2015, sí, porque 2014 fue un buen hijo de P. Entonces, en el 2015, escribí la fábula para jóvenes, El secreto del bambú. Y ya por ahí empezó mi idea de desarrollar un sistema de liderazgo basado en estas cualidades que tanto me gustan del bambú y que además se llama biomímesis o bioempatía, donde el ser humano observa leyes y principios de la naturaleza y los adopta como características de la personalidad, del liderazgo de nosotros como humanos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y de ahí, con un equipo multidisciplinario, que es mi equipo de investigación de Kala Academy, nuestra escuela online, empezamos a desarrollar todo este contenido desde 2015 hasta el 2020, que el libro estaba casi ya listo, pero no tenía título. Yo lo estaba trabajando como el manual del líder bambú. Llega la pandemia y la pandemia lo que hace es regalarme un mejor título y poner en práctica en un momento de crisis y alta incertidumbre esos 11 principios. Y ahí nace el libro y de ahí la conferencia Experiencia de 3 horas que vamos a hacer en Caracas el sábado a las 10 de la mañana y luego en Maracaibo en el aula magna de la URU el domingo 20 a las 5 de la tarde. Estos 11 principios comienzan por integridad.
Yo pienso que un ser humano lo que tiene que buscar es eso, coherencia, simplicidad y credibilidad. Y eso se construye a través del tiempo con integridad, que es lo que al final es la reputación. Pero la reputación es lo que otros dicen de ti. El carácter es lo que nos hace íntegros. Entonces, un líder bambú comienza entendiendo que es una labor importante de conciencia crear un carácter que le represente en integridad. Y luego están otros principios como la espiritualidad, porque la gente piensa, ay, aquel es espiritual, yo no lo soy. No, todos somos seres espirituales, porque el día que se vaya tu espíritu de tu cuerpo, eres un cadáver. Ese día tu materia orgánica se empieza a descomponer. Entonces todos somos seres espirituales, pero es increíble que hay mucha gente que no se siente espiritual y que ve y dice, ay, sí, que mi hermano es muy espiritual, yo no. ¿Y qué eres tú? ¿Un accidente del universo? ¿Te crees que eres únicamente materia? Por favor. Si tú eres energía, como decía Albert Einstein, la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia. Fuerza serena, que es liderar desde nuestras inteligencias, diseñar respuestas y no reacciones viscerales, porque esa es la fuerza bruta. Otro principio es la flexibilidad, y este es obvio. Lo que no es flexible, la vida le quiebra. La versatilidad, algo que a mí me encanta, porque Leonardo da Vinci, los hombres y mujeres del Renacimiento, nos decían que no había que encasillarse en una única cuadrícula, que nosotros podríamos tener varias pasiones y a través de nuestra curiosidad desarrollar varias habilidades. Entonces, la pandemia nos enseñó que quien no es versátil sucumbe, porque puede cambiar el negocio donde estás hoy, puede cerrar tu empresa, te tienes que reinventar, puede que tu carrera pierda vigencia en el mercado porque una máquina ya haga lo que hacía un cerebro humano. Si no nos creemos versátiles y nos creemos monotalentosos, vamos a sufrir demasiado. Está el principio de la pasión, porque sin pasión, pues no hay propósito. Nadie sostiene un propósito en el tiempo si no hay pasión. La colaboración, porque el bambú crece en bosque y los seres humanos hoy más que nunca tenemos que entender que crecemos juntos en inteligencia colectiva. Miren cuántos laboratorios en el mundo se pusieron juntos a colaborar para hacer la vacuna contra el COVID en un tiempo récord. Exponencialidad, porque la tecnología de hoy nos hace que nosotros no nos quedemos geolocalizados. Miren, aquí estamos, yo desde Miami, ustedes de diferentes ciudades quizás de Venezuela, y podríamos tener gente de todas partes del mundo en esta conferencia de prensa por la tecnología que nos hace exponencial. Resiliencia, que es la capacidad de rebotar, caernos y levantarnos, pero levantarnos hacia adelante, no hacia atrás. Conciencia y elevación, porque siento que si nosotros no tenemos claro dónde está nuestro nivel de conciencia, con una herramienta que voy a presentar el sábado en la conferencia, que es un cuadro de medición de los campos energéticos de la conciencia humana, si nosotros no sabemos dónde está nuestra conciencia, somos ciegos. Estamos viviendo desde la ignorancia. Y el principio número 11 tiene que ver con la gratitud, que no porque sea el último es el menos importante, al contrario, la gratitud es la madre de todas las virtudes y realmente es el antídoto que uno se coloca todos los días para poder tener una ambición de crecer que sea sana, saludable. Quien no agradece va a poner el foco en lo que no tiene y en vez del cambio es la única constante en el mundo, y de hecho yo le digo a las personas, resistirnos al cambio es no entender el ciclo de la vida, lo que somos nosotros. ¿Qué nos mantiene esta materia orgánica del cuerpo viva? ¿Te la mantiene viva? Pues sangre que fluye por nuestras venas, aire que constantemente circula a través de nuestras inhalaciones y exhalaciones, la sangre que justamente ese mismo proceso de respiración lleva con cada inhalación oxígeno nuevo a nuestras células, y la energía que no se puede quedar estancada o recluida en ningún lugar, es nuestra energía vital, es el chi o el prana, como le dicen los indios. Entonces yo siempre le digo a las personas, cuando tú no quieres que algo cambie en tu vida, te estás resistiendo a la vida, porque la vida es energía, la energía tiene que estar en circulación permanente, la vida es fluir, los fluidos, el agua, como el río, tiene que correr, porque el agua que se estanca es un agua que se descompone, ¿verdad? Entonces, el cambio es lo que nosotros somos. Todos los años, el 98% de los átomos que conforman las moléculas de las células de nuestro cuerpo se regeneran, el 98%. O sea que nosotros estamos en un proceso permanente de morir y renacer.